Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a este nuestro encuentro de Lección Divina. Vamos a pedirle al Señor que nos fortalezca a través de su Santo Espíritu para que tengamos la capacidad de comprender lo que en su palabra Él nos quiere transmitir. Y lo vamos a hacer iniciando con nuestra oración. Santo Espíritu de Dios, en un instante, en Pentecostés, transformaste a los discípulos, miedosos que se escondían en el cenáculo, en almas fuertes y ardientes. Tú los hiciste salir de aquel encierro, lanzándolos a una grandiosa empresa apostólica. Transforma ahora nuestros corazones débiles y temerosos en corazones intrépidos, desbordantes de alegría. Comunícanos un ardor indomable, una caridad dinámica que se entregue sin reservas a extender el reino de Dios. Con tu soplo ardiente, mueve nuestra voluntad para hacer el bien en la oración, con el ejemplo y en la acción. Haz que difundamos con gozo alrededor nuestro las riquezas espirituales que tú has acumulado en nuestras almas a través de nuestra vida. Renueva por nuestro medio el misterio de Pentecostés con la expansión victoriosa de un amor irresistible y una fe a toda prueba. Amén. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús dijo a la multitud: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. Un hombre lo encuentra, lo vuelve a esconder y, lleno de alegría, vende todo lo que posee y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un negociante que se dedicaba a buscar perlas finas y, al encontrar una de gran valor, fue a vender todo lo que tenía y la compró. El reino de los cielos se parece también a una red que se echa al mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, los pescadores la sacan a la orilla y, sentándose, recogen lo bueno en canastas y tiran lo que no sirve. Así sucederá al fin del mundo. Vendrán los ángeles y separarán a los malos de entre los buenos para arrojarlos en el horno ardiente. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Comprendieron todo esto? Sí, le respondieron. Entonces agregó: todo escriba convertido en discípulo del reino de los cielos se parece a un dueño de casa que saca de sus reservas lo bueno y lo viejo. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, hemos escuchado la proclamación del Santo Evangelio correspondiente a este domingo número 17 del tiempo ordinario. Es el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 44 al 52, donde se nos presentan estas tres parábolas: la parábola del tesoro escondido, la parábola del mercader de perlas preciosas y la parábola de la red echada en el mar. Algo muy importante para que nosotros podamos comprender lo que se nos dice en el Evangelio del día de hoy, y es recordar que estamos en la parte final del capítulo 13 del Evangelio según San Mateo. En este capítulo 13, donde encontramos el discurso de las parábolas por excelencia en este Evangelio.
Y entonces debemos de recordar que por tercer domingo consecutivo hemos venido dando lectura a este capítulo 13. Y hemos tenido la oportunidad de reflexionar acerca en parábolas de que el reino de Dios tiene un cierto dinamismo. El reino de Dios tiene, por decir así, una naturaleza propia. Y sabemos que Jesús, al momento de hablar acerca de la naturaleza del reino de Dios a la muchedumbre y a sus discípulos, lo hace a través de parábolas. En especial modo, entonces, el día de hoy, debemos de acercarnos a estas tres parábolas que se nos presentan el día de hoy, con ese deseo de sentirnos interpelados, es decir, sentirnos llamados por Jesús mismo a interpretar estas tres parábolas. La primera parábola que se nos presenta el día de hoy, dijimos que es la parábola del tesoro escondido. Algo muy importante que debemos de decir inmediatamente es que Jesús no interpreta esta parábola. Es a nosotros quienes debemos de dar una interpretación a esta parábola. Y la parábola funciona del siguiente modo. El término aclaratorio aquí es tesoro. Esa es la palabra interpretativa en esta primera parábola. Nadie sabe que en el campo hay un tesoro. Sin embargo, este hombre cualquiera, al venir en contacto con este campo, descubre allí un tesoro. Y sabe que ese tesoro le pertenecerá solamente si compra ese campo. Y entonces este hombre va, vende todo lo que posee y compra el campo y se hace dueño del campo. Debemos de recordar la frase que Jesús repetidas veces nos ha dicho en este capítulo 13. El que tenga oídos, oiga. Cada uno de nosotros entonces está llamado a interpretar esta parábola. Ya sabemos que la interpretación de las parábolas también llama en causa nuestra experiencia. Y también nosotros debemos, a partir de nuestra experiencia personal de fe, interpretar esta parábola. Sin duda alguna, el rico mensaje de esta parábola es distinto para cada uno de nosotros. Porque repito, en cada parábola, y en especial modo esta parábola del tesoro escondido, debe de llamar en causa nuestra experiencia. Ya sabemos que el campo corresponde a nuestra vida. En cada campo hay un tesoro. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? Ya desde aquí, en la interpretación de la parábola, entra esta dimensión personal. Si decimos que el campo corresponde a nuestra vida y decimos que en cada campo hay un tesoro, significa reconocer que Jesús es nuestro tesoro. Él es nuestro tesoro porque es nuestro todo, porque Él nos da la vida, porque Él nos da la felicidad. Pero para que nosotros podamos descubrir a Jesús como nuestro todo, como nuestra vida, como la fuente de nuestra felicidad, lógicamente necesitamos un contacto con Él, necesitamos experiencia personal con Él. De ahí que todo cristiano está llamado en el ejercicio de su vida de fe a actuar con sabiduría. Debemos de recordar que el sabio en las Sagradas Escrituras es aquel que sabe escuchar a Dios
y a los demás. Podríamos decir que el sabio es aquel que tiene un equilibrio en su relación con Dios y con el prójimo. El sabio es aquel que sabe vivir bien. Y sabe vivir bien porque vive su vida con acierto, es decir, sabe confrontar lo bueno con lo malo. El sabio es aquel que sabe tomar buenas decisiones. Al descubrir a Jesús como nuestro tesoro, al descubrir a Jesús como nuestro todo, debemos de pensar también en esa decisión de ir por Él, en esa decisión de venderlo todo para poderlo tener a Él. Esta parábola del tesoro escondido nos debe de recordar ese valor de venderlo todo, es decir, de dejarlo todo, para quedarnos con lo que realmente nos hace vivir, quedarnos con lo que realmente nos da la felicidad, es decir, Jesús mismo. De ese modo, la siguiente parábola, que es la del mercader de perlas preciosas, hace un punto o hace un paso ulterior. El acento está en esta parábola del mercader de perlas en la búsqueda que este mercader hace en encontrar una perla preciosa, una perla que vale realmente la pena. Y entonces el descubrimiento también lleva a lo que es la decisión en venderlo todo para poseer ese tesoro. Así como en la parábola del tesoro escondido se encierra esa sorpresa de encontrar un tesoro en el campo, en la parábola del mercader de perlas se acentúa esa actitud de búsqueda, esa fatiga de buscar por parte del mercader una perla que vale realmente la pena. Pero así como en la primera parábola del tesoro escondido y en esta parábola del mercader de perlas preciosas, siempre se viene a acentuar esa capacidad de decidirse a dejarlo todo para poseer estos tesoros. Podríamos decir que la decisión siempre comporta, siempre debe de llevar este elemento de sabiduría. Como decíamos anteriormente, el saber elegir aquello que nos da la vida, saber elegir aquello que nos da nuestro ser completos. Pero también está el elemento del coraje en esta decisión. Aquí yo quisiera abrir un paréntesis junto con ustedes y dedicar un momento a lo que es este aspecto del coraje en la decisión. Es lo que comúnmente en la iglesia se conoce como parresía, es decir, ese coraje, esa valentía en la predicación del Evangelio. Estas parábolas, que pueden ser leídas en modo unitario o en modo separado, depende de la conveniencia, sin duda alguna nos invitan a reconocer de que en la vida de fe también necesitamos del coraje, podríamos decir parresía, esa valentía en lo que es no solamente en el uso de la predicación del Evangelio de Dios, porque en cuanto cristiano estamos llamados a predicar el reino de Dios, a multiplicar la buena nueva a través de palabras, sino que también este coraje debe de llevarnos a lo que es un encarnar el Evangelio. Miren ustedes, en estos días se habla tanto acerca de lo que el Papa Francisco nos recuerda con el concepto
de una iglesia en salida, es decir, una iglesia capaz de sobrellevar las dificultades de este mundo contemporáneo. Y sobre todo, esta pandemia que estamos viviendo y el confinamiento que estamos viviendo nos ha demostrado que como iglesia tenemos la capacidad de sobrellevar las dificultades. Pero es importante recordar de que esta capacidad que la iglesia tiene de sobrellevar las dificultades, de ser una iglesia en salida, así como dice el Papa Francisco, está en el hecho de que Cristo es la cabeza de esta iglesia. Significa reconocer que la iglesia no se transporta ella misma, no lleva a los hombres, no lleva a la sociedad ella misma, sino de que la iglesia, al ser misionera, al llevar el evangelio a todos los hombres, está llevando a Cristo mismo. Y entonces aquí viene un desafío que sería bueno recordar. No debemos de caer en la tentación de una iglesia triunfalista, de una iglesia como que está ahí a la par de muchas instituciones capaz de solucionar problemas de la sociedad. La razón de ser de la iglesia va más allá de esto. Debemos de recordar que nuestra razón de ser es siempre llevar el evangelio que significa oportunidad de liberación para el pecador y para el oprimido. Teniendo presente esto, entonces adquiere sentido todo lo que nosotros hemos venido meditando a lo largo de este capítulo 13 del Evangelio según San Mateo. Porque debemos de recordar que este discurso de las parábolas, o este discurso en parábolas, nos presenta en última instancia lo que es el reino de Dios. Reino de Dios que significa esa salvación que Dios mismo da al hombre en la persona y en la misión de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, la tercera parábola que se nos presenta el día de hoy, que es la red echada al mar, nos debe de recordar que nosotros en este mundo como iglesia, nosotros en esta sociedad como iglesia, convivimos con lo bueno y con lo malo. Pero el cristiano es aquel que no se desalienta de lo malo que puede encontrar a su alrededor. Todo lo contrario, el cristiano es aquel que se siente llamado a transformar todo lo que no está bien a su alrededor, todo lo que no está bien en la sociedad, y lo transforma a partir del evangelio, y lo transforma a partir de su ejemplo. Podríamos decir, ya para concluir, que estas tres parábolas que se nos presentan el día de hoy nos llama en causa a cada uno de nosotros en cuanto debemos de recordar nuestra decisión por Jesús, porque lo dice en el Evangelio del día de hoy. Oír no significa comprender necesariamente. Ver no significa conocer necesariamente. Debemos de comprender el Evangelio para poder conocer a Jesús. Que el enseñamiento del Evangelio que ha sido proclamado el día de hoy nos recuerde esta opción por Jesús y esta opción por el reino de Dios que cada uno de nosotros ha realizado. Vamos a concluir nuestro encuentro dejando dos preguntas para nuestra reflexión personal. La primera de ellas es: ¿qué me dice a mí personalmente estas parábolas? Y repito, estamos llamados a hacer oración a partir de la palabra de Dios. Y en el silencio de la oración y a partir de nuestra experiencia personal de fe, encontrar ese mensaje personal que estas parábolas tienen para cada uno de nosotros.
Y la segunda pregunta es si realmente he hecho experiencia de esta decisión fundamental por Jesús. Dijimos que la parábola del tesoro escondido en el campo y la parábola del mercader de perlas tienen en común este aspecto de la decisión. Una decisión en el espíritu y una decisión en lo que es el llevarnos a dejarlo todo por Jesús. Realmente yo soy consecuente con esta decisión de dejarlo todo por tener este tesoro, esta perla que identifico con Jesús mismo. Con el deseo de que estas dos preguntas nos ayuden en nuestra reflexión, vamos a concluir con nuestra oración final. Padre Santo, te damos gracias por el momento que hemos compartido, deseando que este momento nos ayude a crecer como hijos tuyos, pidiendo siempre el auxilio de tu Espíritu. Ayúdanos a encarnar el Evangelio en nuestra vida. Ayúdanos a tener esa valentía, ese coraje de llevar el Evangelio de tu Hijo a todo hombre necesitado. Ayúdanos a ser rostros vivos del Evangelio de tu Hijo. Todo esto lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Muchísimas gracias.